industria. ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de la industria. Sí, sí. Eso. Por aquí tenemos a David Ortiz, a quien le vamos a realizar una entrevista cara a cara. No, señores, relajando. Pero de que se parece, se parece. Se parece. Señores, el tema de David Ortiz, la situación con su niño, la situación con su esposa, con su ex suegra, está fuera de control y nosotros aquí en la industria vamos a desglosar este tema y a tocar la parte que usted no sabe y quiere saber y a llegar a las conclusiones que usted no sabe y quiere que lleguemos. Pero primero suscríbase al canal, active la campana de notificaciones, haga clic en me gusta, deje su comentario por ahí debajo y por favor comparte este video en todas sus redes sociales. ¿Qué es lo que dicen los muchachos? Estoy chilling, estoy frío, de nieve. Si ustedes se dan cuenta que estoy en este capítulo, no estoy muy así como soy yo, muy imperativo. Es porque ahora, antes de hablar de este tema, nos estábamos empapando un poco, mirando la situación, ya la hemos visto en las redes sociales, lo que está pasando con David Ortiz. Y ahora lo están viendo en la televisión y yo me identifico con eso, tú sabes, porque yo... Pero yo quisiera que narráramos brevemente, para los que no están en conocimiento, vamos a resumírselo de la siguiente manera. El hijo de David Ortiz, un niño de 12 años, 12, 13 años, un hijo que tuvo fuera del matrimonio, con una relación paralela a su relación en Estados Unidos, con una persona aquí en República Dominicana, una relación de más de 20 años. Grabó a David Ortiz en vivo en Instagram mientras se disponía a dirigirse a una de sus propiedades donde estaba el niño con su abuela y se ve en el video a su abuela diciéndole muchas cosas a David Ortiz. Empieza a decirle cosas fuertes, después le baja un poco el tono, pero le dice varias veces al niño que siga grabando. David Ortiz se sienta en una silla muy calmado a escucharla, le dice alguna cosa a escucharla y luego entonces David Ortiz a través de la misma de la televisión dio algunas entrevistas donde él también dio su versión de los hechos. Puede continuar. Sí, no, yo, como expresaba ahora mismo hace un momento, un instante, que yo me identifico con el tema, ¿me entiendes? Es un tema que me afecta a mí como padre, porque yo soy padre, y me identifico con el tema porque también estoy dejado de quien era mi pareja. La madre de, tu hija. De mi hija. Como dirían en inglés, your baby mama. Yeah. Yeah. Entonces, eso es algo como que te choca, como que te hace ponerte a pensar, mano, porque siempre va a ser así. Siempre, tú sabías que hasta el Día de la Madre es un día muy... ¡Ah, el Día de la Madre! Hasta decoran hasta todos los centros comerciales. Ahora, el Día del Padre es algo como... el Día del Padre es algo que ni el padre es el animal que se mata, ¿verdad? Por sus hijos, por su hogar. Pero el padre es algo que todo el tiempo... Fácilmente tú le preguntas a la familia de un hijo que tú tengas. Y tú sabes lo que dices. Chacho, ese hombre más desgraciado. El malo de la película. Sí, pero vámonos al asunto de que... Escúchame que te interrumpa. Se me olvidó decirle que la expareja de David Ortiz, la madre del niño, también, o sea, fue lo que incendió las redes fue cuando ella dio las declaraciones, donde ella dio los detalles y ella explicó que fue que él lo quería desalojar a ellos de la casa y que ella está teniendo un caso legal con él, no, varios casos legales con él, entre ellos uno por violencia, también otro, varios casos, el asunto es que tienen varios casos y que lo querían desalojar de la casa y también dijo que esa casa sí es correcto, está a título de David Ortiz, pero que ella entiende que tiene derecho y está peleándolo. O sea, ellos tienen la casa ocupada y la casa está a nombre de David Ortiz. Mira, se venía rumorando en muchos medios de que David Ortiz estaba en trámite de desalojo, de desalojar su ex esposa debido a problemas que tenían. Ella no era esposa de él. Ex. Tampoco es ex. Te voy a explicar. David Ortiz tiene una relación en Estados Unidos, casado con una gringa. Esa era una mujer que él tenía aquí, una de varias que tenía, porque no sé si ustedes recuerdan que cuando él tuvo la situación que tuvo, en donde él estaba... ¡Fofo! A donde él estaba, las dos mujeres que ustedes vieron jalándose los moños, una de ellas era la mamá del niño. Y la otra era una que se llama Jerry Bell. Que no era su esposa actual de Estados Unidos. Una mamazota de estas que están hechas, que participó en un video de Don Miguel, creo que fue
en el tema que hizo con Pitbull, no recuerdo el nombre, ahora mismo no me llega a la mente. El caso es que se venía rumorando en distintos medios de que David estaba pasando por un proceso legal con una de sus ¿cómo le decimos a eso? Bueno, digamos una expareja. Sí. Bueno, yo pienso a mi entender, acerca del tema, que es un asunto como que se le fue de las manos a los usuarios de las redes. ¿Por qué se le fue de las manos a los usuarios de las redes? Porque independientemente de que una pareja tenga un problema y miramos que el principal afectado va a ser el niño, ya que la abuela, vemos en el video que se hace en el en vivo, le dice al niño, niño, graba. Ya ella lo manipuló para que grabe, para ponerlo en contra de su papá, porque ya su madre y su padre están en problemas. ¿Y quién es el afectado? El niño. Pero usted agarra, ¿y sabe lo que usted hace usted como usuario? Usted le da fuerza a eso en las redes. Y quienes terminan siendo la peor víctima en esto son los niños, en el caso cuando un padre y una madre se dejan. Porque todo eso viene porque a David Ortiz le dan el tiro. Y el niño que viene siendo, y perdonen la palabra y corríanla cuando editen el video, bastardo, porque fue fuera del matrimonio, el niño no puede ver a su padre en Estados Unidos porque no está registrado por su padre en Estados Unidos. La madre se coge la demanda y desde ahí viene un problema en contra de David Ortiz que percute en quién, en el niño, en el cual David Ortiz, hoy en día en una entrevista que le hace CDN, empieza a llorar y en lo que más se enfoca cuando le preguntan qué va para esto, él se enfoca, no me importa lo que pase conmigo como figura, es mi hijo. O sea, él hace énfasis en que su hijo es un muchacho bueno, con buenos valores, que se le ha inculcado cosas buenas y se le está dañando por un problema que él tiene en contra de su ex pareja o su chula y la mamá del niño, que es la abuela. Miren, hay muchas cosas que están dando vueltas en este tema. Yo voy a tomar primero la siguiente. Es importante para el usuario, para el fanático, la vida personal de sus ídolos. Yo personalmente creo que la vida personal es una cosa que es totalmente aparte. O sea, yo pienso que la figura de David Ortiz, tanto como la de cualquier artista o músico, su arte, no tiene nada que ver con su vida personal. O sea, nosotros no lo admiramos a él porque él sea el mejor padre, ni porque él sea... Lo admiramos por su arte en su pelota. ¿Tú me entiendes? Entonces pienso que la vida personal no tiene nada que ver. O sea que en lo personal no se toca lo que es David Ortiz. Ahora bien, ya estando el problema y que el problema se ha hecho público, es inevitable que la gente hable de eso por lo mismo que te digo, porque es una figura que queremos mucho, que la quieren mucho en Estados Unidos, la quieren mucho en muchas partes del mundo. Entonces, es inevitable como que toda esa información que nos llega, nosotros la ignoremos. Eso por un lado. Entonces, nosotros, inevitablemente, aunque no afecte su vida privada, pero tenemos que entrar en el tema. ¿Tú entiendes? Perfecto, entonces, yo estoy de acuerdo contigo en algo. Yo pienso que yo veo entre David y la madre, yo veo a la madre manejándose peor que David. ¿Por qué? ¿A la madre? A la madre del niño. Del niño. Porque la madre no puede permitir que al niño lo cojan de cebo entre un problema del papá entre el papá y la mamá. ¿Tú sabes si es la madre que ha hecho y ha llevado eso a esa situación en ese momento? Pero eso es lo que estoy diciendo. Entonces, eso mismo, no es que ella está mal, porque permite. Cuando viene a ver, ella es que lo llevó. Porque hay madres cuando se dejan y excúsame que te interrumpí. Pero no hay madre, la mayoría. No, excúsenme. Tal vez no la mayoría, pero muchas mujeres usan a los niños de cebo para manipular a los hombres. Entonces, ¿quién queda afectado al final de la situación? ¿Quién es? ¿Cómo así? ¿Quién es el mayor afectado en la situación? En ese círculo. Dos personas. A nivel personal, el niño. A nivel de figura, David Ortiz. Porque él es el único que tiene algo que perder. A mi opinión, yo pienso que todos. Porque yo creo que es la base de la familia. Dijimos de quién queda más afectado. Y todos no pueden quedar más afectados. Tiene que haber uno más afectado que otro. ¿Entiendes? Eso es lo que estamos hablando. Voy a callar, entonces. No, porque que usted no entendió y dijo que usted entiende que no, todo. porque lo que pasa es que, tú sabes por qué, vamos a suponer, a nivel personal el niño, porque es el que menos discernimiento tiene
y al que no se le puede estar inculcando idea de que el papá es malo o que la mamá es mala. Que nuevo y va No, subiendo. a él, porque los niños no pueden ser usados para manipular dentro de situaciones entre los padres y la madre. Y es obvio que el lado de la madre lo está utilizando para manipular la situación. Inclusive- ¿Cómo usted coge un niño menor a que grabe un No video me voy en más vivo? lejos, la abuela tiene que tener problemas por eso. Se va a salvar. aquí hay leyes. Ella se va a salvar porque David Ortiz no tiene eso. Oye, ¿cómo la abuela graba, niño? Graba, papi. Graba este show. Ven, vamos a hacerle esto a tu papá. Eso es lo que él llora en esa cámara ahí. Sí, sí. ¿Entiendes? Y eso hay que vivirlo porque yo tengo una hija que si la ponen en contra mía, yo voy a sentir lo mismo. ¿Me entiendes? Ya eso se va de que figura, que como él mismo lo dice, que no me importa yo, es mi hijo. Ahora bien, que es algo que quiero llegar. Ya dijimos la parte de que ya dijimos la parte de que el niño no lo pueden usar para eso y eso está muy mal. Ahora, hay dos factores que yo te voy a decir la razón que yo creo que la está causando. Hay documentos, yo no tengo acceso a los documentos, pero los medios lo han tenido y han hablado de eso, incluso se lo han mencionado a David, y David evadió la pregunta, que demuestran que David Ortiz ha tratado de quitarle la paternidad al niño en Estados Unidos. Y él lo negó. Él no lo negó. La abuela se lo dice en el video. Le dice, tú hasta lo negaste días después de nacer. Sí, pero espérate. Yo te estoy diciendo que en la Y él no entrevista... refuta nada de eso. Yo te estoy diciendo que en la entrevista que le hizo CDN a él, se le tocó el tema y él le evadió la pregunta, saltó con otra cosa. Sí, sí, sí. Y es lo que él está secundando ahí, que él lo negó en la cámara en el video y también ese DN, tú quieres decir que también la evadió. Entonces, cuidado. Sí, pero espérense, porque vamos a caer en un punto que ustedes me van a entender a mí. Está esa parte y está la otra parte de que también cuando le preguntan que por qué el niño no puede compartir con los hermanos que están en Estados Unidos, él también evade la pregunta. Refuta la Y pregunta. dice que él no la refuta. Él le dice que las cosas personales no quiere estar tocando, que si ok, que si yo cuánto. Ahora bien, ustedes tienen que saber que él tiene una esposa en Estados Unidos. Y no, y él, ahí, escúchame, él hizo conocimiento de que el niño sabe que tiene hermanos en Estados Unidos. Y ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿qué implicaciones tiene en la vida de David Ortiz, sea económica, personal o lo que sea, esa esposa que tiene? Yo le apuesto lo que ustedes quieran a que él no puede ver a sus hermanos porque la esposa de él en Estados Unidos no lo acepta. Esa es la primera. Y yo le apuesto a ustedes que ese asunto de la paternidad era porque tenía que hacerlo porque la mujer le estaba metiendo presión. Déjenlo ahí en los comentarios, escúchame, Carlito. ¿Qué ustedes opinan de ese tema? Ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿será que esa mujer en Estados Unidos, y disculpen que estoy especulando porque no puedo acusarla de nada, No, claro. lo está amenazando a él de que si él no toma ese tipo de acciones, se van a tener que divorciar y ella se va a quedar con la mitad de todo? Uy, Háganse la pregunta. buena esa. Hay presión en Estados Unidos y esa es la parte a la que yo le decía en el principio del capítulo, que íbamos a llegar a una parte que ustedes querían saber. David Ortiz, si ustedes analizan la situación, se van a dar cuenta de que está recibiendo presión en Estados Unidos. ¿Por qué el niño no puede ir a verlo en el hospital? No, ¿Ustedes creen que a David Ortiz le importaba, le molestaría que su hijo fuera a verlo en el hospital? y lo quiere, porque se ve que quiere. Se su ve hijo. que lo ama. Entonces, ¿qué lo ata a eso? ¿Qué lo limita? Pero eso era una relación paralela. ¿Qué lo limita? Las Ese- dominicanas no son como las americanas. Eso es una relación paralela. ¿Tú me entiendes? Es verdad. Él tuvo ese hijo mientras estaba casado. Pienso, no sé qué tiempo tiene con la americana. Esa mujer cuando viene a ver fue la que le hizo los papeles Uy, y toda su vaina. uy. Entonces, ¿qué implicaciones hay en que David Ortiz le dé participación en su vida a ese niño como él quisiera? Es más, ¿tú crees que David Ortiz quiere más a las mujeres en Estados Unidos? Como son estas dominicanas de sabrosa y vaina. Él ama. Bueno. ¿Eh? No, porque ya ahí es un tema muy amplio, porque no va a querer a la mamá del niño porque está... Oye, lamentablemente David es un tigre. Yo creo que David Ortiz soltó a la mamá del niño por la misma presión de la mujer en Estados Unidos. Óyeme, era matar lo que iban. Estas mujeres hicieron un show grandísimo, salieron peleando eso y de fue- todo. fue mundial. ¿Eh? Fue mundial. Entonces estamos hablando que el FBI de Estados Unidos se metió a investigar el caso que estaba pasando. Señores, David Ortiz se vio obligado a soltar eso. Es verdad. Dale, mente. Ya entendí, es verdad. Te copié ahora. Estamos hablando que el gobierno de Estados Unidos estaba metido en Es ese revuelo. verdad, en la investigación del problema del hecho del tiro, del intento de asesinato, del homicidio. Entonces ahí se ven envueltas las mujeres y el FBI es redondo con todo que investiga. Pero espérate, ¿y qué tal si el investigador privado que buscaron para que viniera aquí a buscar Suéltame pruebas? esa mujer. La mujer lo tiene investigándolo a ver si está mangando con su mujer y aquí también. verdad. ¿Tú me entiendes? Son muchas las cosas, ¿tú me entiendes? Hay una incógnita, hay un entre paréntesis.
Sería la palabra. Sí, sí. Hay muchas preguntas y pocas respuestas, pero yo veo presión en David Ortiz de parte de Estados Unidos. Yo lo puedo percibir. No sé usted. Ahí Carlito, ¿cómo es, Joel? Que él te llama. Qué precioso son, Carlito. No, la palabra cuando, como como hizo una conspiración ahí. Conspiracionista. Sí, ¿verdad que sonó así? Sí. Porque él lo dijo, no estoy seguro, pero... Le buscó como la quinta pata de gato ahí. No, porque te voy a explicar algo. Es que para mí es obvio de que hay una fuerza que lo está empujando. Presionando a él. ¿Por qué un hombre que ama a su hijo lo va a quitar su paternidad, a quitarle su paternidad en Estados Unidos? ¿Por qué? Hazte esa pregunta. Es buena esa pregunta, sí. ¿Por qué? Entonces viene la teoría de conspiración. Bueno, David Ortiz, si alguien conoce a David Ortiz, señores, atención el bonitillo, Alci Promotion, mi personal y el Chino Montana, que son coros de Papá Secreto, que Papá Secreto es coro de David Ortiz, ayúdennos ahí a ver qué es lo que es. Ahora, yo personalmente le deseo a David Ortiz que él pueda solucionar esas circunstancias que está teniendo. Sí, porque se ha visto envuelto en varios temas que no es una figura muy... No son positivos. Y que no, la señora se lo dijo anoche, le dijo, en el live. Tú hace tiempo te estás viendo envuelto en cosas, tu vida va decayendo. Vamos a ver, David, qué hacemos, a ver si te coloca en mejores posiciones. Sí, sí, realmente. Porque es una pena que un gran beisbolista No, un ícono como él. esté en la boca de todo el mundo ahora mismo. Es una situación bochornosa. Yo sé que la Tiene familia, varios meses en eso. la familia del lado de la madre, del niño, no va a entender bajo ninguna circunstancia lo que estamos diciendo aquí. No lo va a entender, pero ustedes no pueden usar ese niño para manipular a David Ortiz. ¿Tú me entiendes? Porque es una forma de ellos querer ganar la opinión pública que tome rechazo a David Ortiz. Porque si el título de esa propiedad está en nombre de David Ortiz, aunque ustedes lo quieran hacer ver mal, él tiene derecho sobre esa ¿Tú propiedad. quieres que te diga algo? Dale. Te voy a decir algo que no debiera decirlo en la cámara, pero lo voy a decir aunque lo editen. Sí, esto es bobo. Oye lo que te voy a ¿Para decir. qué lo voy a decir si yo lo voy a editar? No me importa, pero lo voy a decir por si ustedes lo quieren dejar. ¿Tú sabes qué? Conociendo yo y yo criándome aquí en República Dominicana y conociendo yo el sistema que nosotros vivimos en los barrios, la frescura del dominicano, ese muchachito puede traer problemas de aquí para allá en la escuela. Hasta bullying. Mira, no tanto eso. Yo te iba a decir algo ahorita, cuando ustedes lo escuchaba hablar a ustedes acerca del niño, de cuál es el más afectado. Yo he tenido la oportunidad de codearme con médicos buenos de aquí, de Puerto Plata, Fuerza Aérea, y normalmente cuando planteábamos esos tipos de temas familiares y se hablaba de que el índice de la droga en jóvenes y esas cosas se debe, el primer problema que predomina para que un joven vaya y se declive a ese ámbito de la droga son los problemas familiares. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese niño y ponerle atención. Sí. La delincuencia y eso, ahí es que ¿tú entiendes? Se declina. Eso es así. Ahora, yo hay una cosa que quiero decir, David Ortiz, que no es positivo. Y lo quiero decir. Dilo. Ya yo dije mi parte. Yo pienso que él está sufriendo la consecuencia de un mal manejo en su vida personal. ¿Por qué? Vamos a irnos atrás del tiro. Entonces porque usted es pelotero. Y Yo porque creo que ahí llegamos al punto que yo quería que llegara. porque usted es pelotero y porque usted tiene todo y porque entonces usted puede tener 100 mujeres. ¿Qué ejemplo usted le está dejando a sus hijos? ¿Cómo que usted se está manejando? ¿Tú me entiendes? O sea, usted está teniendo no es ni siquiera una doble vida, ni una triple vida. No se sabe cuánta vida que usted lleva simultánea. ¿Tú me entiendes? Entonces, si la mujer de Estados Unidos le está metiendo esa presión, tal vez debió dejarlo a usted. En verdad, La señora en el live le dijo ayer, tú tienes más hijos, tú tienes dinero, tú tienes fama, tú tienes mujeres que te hacen lo que te da la gana, o sea, que le sirven a él como un dios. Entonces ella le estaba diciendo, dejando tranquilo aquí. Pero que esa casa él le puede... Sí, ok, yo yo entiendo, pero no me baso en eso, me baso en las palabras que ella estaba dirigiendo, no en el asunto que estamos tratando. ¿Qué te quiere decir ¿Tú con eso? entiendes? Que David Ortiz tiene que tener un mejor manejo, como darle un rewind a su vida y mirar las cosas que están sucediendo.
Porque cuando la misma calle, y tú que sabes que eres de la calle, la misma calle te dice cuando te tienes que quitar. No, con lo del Claro, tiro, te con lo del te tiro, lo señores. dice. Lo del tiro La calle- fue. La misma calle te dice, quítate. Claro. Lo Y del si no ti- te quitas, te quitan. Lo del tiro fue ya como la gota que derramó el vaso. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿qué buscaba David Ortiz en ese sitio? ¿Qué usted No, estaba porque ahí es que voy. David Ortiz, lamentablemente, no es porque yo... Hay cosas que ustedes no saben, tal vez, los códigos de la calle. Ese tema lo tratamos en los códigos de la calle, pero fue en vivo, lo tratamos cuidadosamente. David Ortiz, lamentablemente, David Ortiz un tigre. O sea, es una persona que es inteligente. ¿Me entiendes? Y David Ortiz, cuando tú tiendes a ser una persona así, tú te relacionas con diferentes personas, diferentes ámbitos. David Ortiz no es una persona de un hogar, de allá, de vaina iglesia, y que yo de aquí no salgo, no. yo no voy de David acuerdo. Ortiz es de la vida alegre. Sí, pero yo te voy a decir algo. Sí, pero tiene una familia estable en Estados Unidos. Yo no voy Bueno, pero estable. Yo te voy a decir algo, yo no voy de acuerdo con eso. Yo lo voy a decir. Tenía una amiga, o tengo una amiga, que es familia de Pedro Martínez. Y Pedro Martínez comparte con ellos, vamos. Pero que eso no Y tiene te que ver digo con algo, lo que te tú digo estás algo. diciendo. No, man. no. Es David Ortiz que tiene esa personalidad. O sea, no todos los peloteros son así, ni estamos diciendo eso. Es David Ortiz que le gusta eso de estar en el fogón, ¿Me entiendes? David Ortiz es del fogón. en la candela. David Ortiz es del bajo mundo, para que esté claro. David Ortiz es un tigre que sabe que no es de boca. Sí, pero tú eres tigre o tú eres figura. Ahí es que está el problema, que David Ortiz le gusta el coro, le gusta la vaina, tú supiste. Entonces se ve envuelto en este mundo nocturno, en este mundo en el que cualquier mujer está bacana y tú tienes el efectivo, eres un moreno, eres bacano y eres la figura y eso se te sobra. Tienes que buscar dinero, tienes que buscar sacar licencia y manejarte mejor hoy. La señora le dijo ayer en el live, lee un poco, nútrete, vuelve a estudiar, haz algo en tu vida, mío, porque tú no estás en nada. Entonces, algo le Sí, estaba- pero ya algún tú estás hablando de mensaje- chisme, algún vaina de mensaje- mujeres, problemas familiares. algún mensaje La, te la vaya señora, mandando. oye, la señora, como tú dices, la abuela del niño, lo que está dándole lata a David Ortiz, porque ya él no quiere estar con la mujer. ¿Y qué No, ve yo- la, yo y pi- qué ve yo la pienso pinta que esa más mujer? bien- más bien ¿Qué que ve se la le- pinta esa mujer en ese entierro también? Jodiendo. ¿Qué Él busca va a usted? arreglar su casa, que ¿Qué? deje su falacia, que ella fue la que hizo el lío. Claro, y que usted tiene que estar en la casa que le dejó su Toma, mijo, esposo. graba, que llegó tu papá, ven, vamos a hacer un lío. Usted tiene que Entonces, dejar. la que está mal es ella, la vieja que está mal. Sí. Fue ella que hizo el lío, mi hermano. Además, usted no tiene casa. Coño, tú Eso, tienes que ver en eso. sea lo que sea, ese problema entre David y la hija La suya, mujer, no la entre, hija. no entre usted. David, te vamos a pedir, vamos para allá a hacer un live en Samanal Ujú. para la industria, ya tú sabes. Vamos. Y la última pregunta, porque miren, tenemos que terminar ya. Él dice que ella quiere seguir con él y él no quiere, y ella dice que él quiere seguir con ella y ella no quiere. Los dos están diciendo como que que el otro está tratando de que el problema es que el otro quiere estar con ¿a quién tú le crees? Mira, yo Por el lío que está haciendo la mujer, yo creo que la mujer. es que ella, la del lío, David Ortiz no es un tigre. David Ortiz anda en ese sentido. David Ortiz ahora mismo cuando viene tiene una menorcita nueva que le está dando durísima. ¿Qué fue? Que no es de boca. Que no es de boca. Deja tu sofoca con David Ortiz, que el hijo tuyo es el que va a terminar enredado en todo esto y va a terminar perjudicado. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, haz clic en me gusta, comparte este video en todas tus redes sociales y recuerda ahí debajo dejar tu comentario. Esto que viste, lo viste en la industria y nosotros No, nos fuimos. Esta es la industria.